Buenas tardes. La siguiente presentación es parte de una tarea. Espero que salga bien y sea útil. La asignatura en la que se pretende abordar este tema es la de microbiología industrial. Dentro de la misma se tomarán en cuenta varios temas. Por ejemplo, los temas que vamos a tocar van a ser los microorganismos, la biotecnología, el control de calidad e inocuidad alimentaria. Dentro de los microorganismos tocaremos temas como tipos de microorganismos, esterilización, limpieza y desinfección. Para abordar en sí a los microorganismos hay que partir desde su identificación, y para su identificación vamos a empezar con lo que son los medios de cultivo. Vámonos a los medios de cultivo. Los medios de cultivo. ¿Qué son los medios de cultivo? Son mezclas de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones favorables de pH y temperatura, estos van a permitir el crecimiento y la identificación de los microorganismos. Estos medios de cultivo tienen dentro de su composición o sus constituyentes los siguientes compuestos. Están formados por agares, extractos, peptonas, fluidos corporales, sistemas amortiguadores, indicadores de pH, agentes reductores y agentes selectivos. Cada uno de estos compuestos van a darle ciertas características a los medios de cultivo. Por ejemplo, los agares le dan la particularidad de la solidez a los medios de cultivo. Los extractos son mezclas complejas de compuestos orgánicos, nitrogenados y sales minerales que se obtienen por digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales. Los fluidos corporales no solo aportan factores de crecimiento, sino también aportan sustancias que neutralizan o inhiben el crecimiento de algunas bacterias. Los sistemas amortiguadores mantienen el pH dentro del rango óptimo del crecimiento bacteriano. Los indicadores de pH de detectar variaciones de pH, por ejemplo, en el proceso de fermentación, y es necesario añadir un indicador. Tenemos los agentes reductores, nos permiten el desarrollo de los gérmenes que necesitan determinadas condiciones para su desarrollo, por ejemplo los anaerobios, que se añaden agentes reductores, los agentes selectivos, la adición de determinadas sustancias van a permitir que actúen como agentes selectivos. Ejemplo de estos son la adición de cristal violeta, sales biliares, telurito de potasio, etc. Nos vamos a ir a lo que son los tipos o la clasificación de los medios de cultivo. Dentro de la clasificación o los tipos de medio de cultivo podemos hacerle dos tipos, según su estado físico y según la finalidad que se le vaya a dar. Su estado físico, estos se pueden clasificar en líquidos, semisólidos y sólidos. Dentro de los líquidos tenemos el agua peptonada tamponada, el caldo lauril, el tetrationato y el rapaport. Los semisólidos tenemos el agar SIM, que es el sulfuro indol para movilidad, y el agar MIO, que es motilidad indol ornitina. Dentro de los agares sólidos tenemos el Pleikon agar, el Muller-Hinton, el McConkie y entre algunos. Ahora pasemos a la clasificación según la finalidad. Según la finalidad, estos pueden ser
selectivos, no selectivos, de enriquecimiento y diferenciales. Los agares no selectivos contienen suficientes nutrientes como para soportar el crecimiento de una gran variedad de microorganismos. Los selectivos permiten el crecimiento de un solo tipo de microorganismos, inhibiendo el desarrollo de los demás, ya que tienen dentro de su composición sustancias inhibidoras. Ejemplo, tenemos el caldo S, que es especial para coliformes totales y fecales, y el agar saburó con antibiótico específico para hongos. Los medios de enriquecimiento. Dentro de los medios de enriquecimiento tienen sustancias inhibidoras que evitan el crecimiento de la microflora acompañante y nutrientes específicos que favorecen el desarrollo del microorganismo que nos interesa. Generalmente estos vienen en forma líquida y tenemos al agua pectonada, el caldo tioglicolato y el caldo selenito. Los medios diferenciales contienen elementos nutricionales necesarios para el crecimiento de un grupo específico de microorganismos. Y además contiene sustancias que en presencia de ciertos microorganismos serán metabolizados o degradados. Ejemplo, tenemos el agar sangre, que permite distinguir las bacterias que producen una hemólisis alfa o una hemólisis beta. Otra clasificación que hacen otros autores, aparte de los ya mencionados, son la clasificación de los medios selectivos y diferenciales, los de transporte, identificación y mantenimiento. Los selectivos y diferenciales, un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, el agar McConkey, que es selectivo ya que permite únicamente el desarrollo de los gram negativos, y es diferencial ya que en él se pueden distinguir las bacterias fermentadoras de lactosa. Los medios de cultivo de transporte, utilizados para transportar muestras que han sido tomadas en lugares más o menos lejanos y van a conservar a la muestra en condiciones óptimas para obtener resultados confiables. Un ejemplo de este es el medio Stuart, que nos permite transportar las muestras. Los medios de cultivo con fines de identificación. Los medios de cultivo, estos medios nos van a permitir identificar específicamente a la bacteria, y uno de ellos, un medio de cultivo de identificación, son las series bioquímicas. Los medios de cultivo de mantenimiento, estos tienen nutrientes que van a permitir mantener al microorganismo vivo. Los medios de cultivo para mantenimiento son esencialmente solo para mantener viable al microorganismo. Vamos a hablar de la preparación de los medios de cultivo. Dentro de la preparación de los medios de cultivo, generalmente estos se encuentran en medio deshidratados en forma de polvo o gránulos. En su etiqueta de los mismos siempre viene lo que corresponde el nombre, viene lo que es su composición, la forma de la cantidad en la que se debe empezar para preparar, la conservación, a qué temperatura deben ser conservados, y viene también lo que corresponde a fecha de vencimiento de los mismos. Para hacerlo más secuencial, vamos a empezar de las etapas de pesaje, la etapa de reconstitución, homogenización, esterilización, plaqueado e identificación. En el pesaje simplemente es pesar el medio de cultivo en
en un soporte. Una vez pesado, esto es vertido a un matraz, como se muestra en la figura. Luego esta es reconstituida. Para su reconstitución se utiliza agua destilada. Esta agua destilada tiene que tener ciertas características, o tiene que realizarse ciertos controles a esta agua destilada. Estos controles, por ejemplo, se deben de hacer a su conductividad, pH y contaminación microbiana. Estos nos van a garantizar que el medio que vamos a preparar es un medio no contaminado. Luego viene la homogeneización, que generalmente puede ser mecánica o manual. Dentro de la homogeneización, la mecánica es mediante un agitador magnético, es para disolver el medio de cultivo en el agua destilada. Dentro de la homogeneización se debe tomar en cuenta, aparte de la agitación en el agitador magnético, llevarlo a una hornilla eléctrica que nos permita la disolución completa del medio de cultivo. ¿Cómo se observa que ha habido una disolución completa? Cuando el medio de cultivo se ve a trasluz, no presenta grumos en la pared del matraz. Se debe de tener mucho cuidado, porque si no se hace una agitación constante, esto se puede quemar el medio de cultivo y perder todas las características nutricionales que pueda tener el medio de cultivo. Un punto que se tomó en cuenta dentro de esta fase es el adherir en el cuerpo del matraz el control químico. Este nos va a permitir hacerle un control al proceso de esterilización. Este control químico es una cinta que se adhiere al cuerpo del matraz o a la tapa del matraz. Pasada la homogeneización, pasamos a la esterilización. La esterilización generalmente se la realiza entre 112 a 121 grados durante 15 a 20 minutos. La esterilización se puede hacer en los matraces para aquellos medios de cultivo que van a ser preparados en cajas Petri, o pueden ser esterilizados directamente en tubos de ensayo para aquellos medios de cultivo que van a ser utilizados directamente. Por ejemplo, estos medios de cultivo en tubo, tenemos los caldos lauriles que se usan directamente en el tubo y se esteriliza ya en el tubo. Seguida la etapa de esterilización, tenemos el plaqueado para aquellos medios de cultivo que van a ser utilizados en cajas Petri, son vertidos en cajas Petri estériles. Seguido al plaqueado viene la identificación. Nos va a permitir en esta identificación ver cuándo ha sido preparado el medio de cultivo. Generalmente la identificación viene con una fecha y el nombre o las iniciales del medio de cultivo. Seguido a la preparación, vamos a tener en cuenta el almacenamiento. Dentro del almacenamiento hay que tomar en cuenta que tenemos el almacenamiento cuando los medios de cultivo están en su en su envase original, están deshidratados. Estos deben ser almacenados en lugares frescos a una temperatura entre 15 a 25 grados centígrados. Y aquellos medios de cultivo que ya han sido preparados deben ser almacenados en refrigeración entre 2 a 8 grados centígrados.
no más de 3 meses en refrigeración y a temperatura ambiente no más de 1 mes. Siempre se debe observar que no sufran cambio de color, evaporaciones, deshidrataciones o que haya crecimiento microbiano. Pasamos de almacenamiento al control de calidad. El control de calidad es verificar que todo el proceso de preparación ha sido adecuada y correcta para el medio de cultivo. Dentro de los controles que se deben realizar ya a un medio de cultivo ya preparado está la prueba de la esterilización. Esta prueba de esterilización es el medio preparado, se incuba a 37 grados por 24 horas. Pasado ese tiempo se hace la observación si ha habido o no crecimiento bacteriano. Se hace una evaluación, esta no debe de tener crecimiento bacteriano. Si en el caso de que hubiera, estas deben ser eliminadas. Y se hace una evaluación en qué parte de todo el proceso de elaboración ha habido una contaminación. Luego se hace lo que corresponden a las verificaciones. Estas verificaciones pueden ser de dos tipos, una verificación de su productividad y la verificación de su selectividad. Estos dos tipos de verificaciones nos los pide que las realicemos la ISO 11133, que es una norma específica para la preparación y producción de medios de cultivo. En esta norma nos dan pautas para todo el proceso de elaboración y justamente hace mención de los controles que tenemos que hacer en verificación de productividad y verificación de selectividad. La productividad es la recuperación o la supervivencia de los microorganismos que nos interesan. La selectividad es que inhibe o suprime a los microorganismos que no nos interesan. Otras pruebas que se realizan son las pruebas bioquímicas diferenciales y de diagnóstico y las propiedades físicas, su volumen, su pH, por ejemplo. En la imagen podemos ver una prueba de selectividad que se hizo a un medio de cultivo, que es el agar silosa lisina dexoxicolato, que es utilizado como un medio de cultivo para la identificación de las salmonelas. En los próximos temas vamos a ver lo que son las técnicas de cultivo y la identificación de los microorganismos. Gracias. Una vez que terminamos la exposición, les dejo una tarea para que lo vayan revisando y les deseo suerte. Gracias. Buenas tardes. La siguiente presentación es parte de una tarea